¿Qué pasa cuando dos universos que jamás debieron encontrarse se cruzan? Los crossovers son la fantasía definitiva de la cultura pop. Mezclan mundos, despiertan emociones y nos hacen soñar con lo imposible. Desde los cómics hasta los videojuegos, pasando por el cine, la literatura y hasta los juegos de mesa, los crossovers nos recuerdan que la imaginación no conoce fronteras. La palabra crossover viene del inglés cross, cruzar, y over, sobre. Literalmente significa cruzar sobre. En español lo entendemos como cruce, aunque el término anglosajón ya forma parte de nuestro vocabulario. En esencia, un crossover es la unión de personajes, historias o universos distintos en una misma obra, creando encuentros inesperados y emocionantes que fascinan a los fans. En este capítulo, continuaremos el recorrido de los más memorables cruces en las piezas coleccionables de la cultura pop. No. I'm surrounded! En el mundo del manga, los crossovers representan encuentros imposibles que expanden la imaginación de los lectores. No se limitan a simples cameos, son choques de universos narrativos que permiten ver a héroes, villanos y mundos interactuar en una misma historia. Desde colaboraciones entre autores legendarios como Dragon Ball y One Piece en el especial Cross Epoch, hasta eventos editoriales donde personajes de Naruto, Bleach y One Piece se reúnen en proyectos conjuntos, los crossovers en manga funcionan como celebraciones hacia los fans del formato. Estos cruces no solo generan emoción por ver a personajes icónicos compartir viñetas, sino que también refuerzan la idea de que el manga es un espacio creativo sin fronteras, capaz de unir estilos, géneros y generaciones. Ergo, los crossovers en manga son más que curiosidades editoriales, son auténticos festivales narrativos que reflejan la fuerza de la comunidad y la capacidad del medio para reinventarse constantemente. Ahora los invito a checar cuáles son los mejores ejemplos de estos crossovers. El crossover de Cross Epoch, publicado en 2006, es uno de los más emblemáticos en la historia del manga, porque unió a dos de las franquicias más influyentes de esta expresión artística, Dragon Ball y One Piece. Este es un one-shot especial de la revista Weekly Shonen Jump. Fue creado directamente por Akira Toriyama y Eiichiro Oda. Fue un evento editorial que celebraba la tradición de Jump de reunir a sus héroes más populares. Aquí, personajes de ambas series interactúan en situaciones cómicas y absurdas. Por ejemplo, Zoro con Vegeta o Nami con Bulma. Toriyama y Oda alternaron páginas y estilos, creando un manga que mezcla la estética de ambos autores. Este fue un hito editorial, porque rara vez dos mangakas de tal calibre colaboran directamente en una obra conjunta. Se convirtió en un objeto de culto para coleccionistas y fans, al ser un ejemplo único de colaboración entre estas dos sagas legendarias. Los cruces de Lupin III contra Detective Conan en 2008 y 2013 son uno de los más llamativos en la industria del manga y anime, porque une a dos sagas japonesas muy distintas, la del ladrón caballeroso Lupin III y la del joven detective Conan Edogawa. El primer crossover se publicó en 2008 como un especial de manga escrito por Gosho Aoyama y Monkey Punch. Este crossover fue tan popular que se convirtió en un especial de anime en 2009 y más tarde en la película para cines Lupin III contra Detective Conan en 2013. El concepto del crossover representa choque de estilos. Lupin III representa el mundo del crimen elegante y el robo maestro, mientras que Conan encarna la lógica detectivesca y la resolución de misterios. En esta historia, ambos personajes se ven envueltos en un caso internacional que mezcla robo, misterio y acción, obligándolos a enfrentarse y eventualmente a colaborar. Aquí, también los fans gozaron con elencos combinados. Aparecen personajes secundarios de ambas sagas, como Fujiko Mine, Goemon, Jiren, junto a Ran, Kogoro y la policía japonesa.
El crossover de Clamp in Wonderland es uno de los proyectos más ambiciosos del colectivo Clamp, porque reúne en un mismo espacio narrativo a los personajes de todas sus obras, convirtiéndolo en un verdadero multiverso manga. Desarrollado en dos partes lanzadas en 1994 y 2007, Clamp in Wonderland une al grupo de mangakas japonesas responsables de títulos como Cardcaptor Sakura, X 1999, Magic Knight Rayer, Tsubasa Reservoir Chronicles, entre otros. Este cruce no es un manga tradicional, sino una serie de videos musicales animados con ilustraciones y secuencias que muestran a los personajes interactuando. Héroes y heroínas de distintas series aparecen juntos, compartiendo escenas y transiciones que los conectan en un mismo mundo de maravillas. Cada personaje conserva su diseño original, pero la animación los integra en un flujo narrativo continuo, como si todos pertenecieran al mismo universo. Estas colaboraciones son un homenaje a la trayectoria de Clamp, mostrando la riqueza y diversidad de sus creaciones. Representa un crossover total, donde no hay barreras entre géneros. Shoujo, shonen, fantasía, ciencia ficción y drama conviven en armonía. Se convirtió en un objeto de culto para los fans, porque es una celebración de la identidad colectiva de Clamp y su impacto en el manga. El crossover de Fairy Tail y Nanatsu no Taizai es un especial publicado en 2013 que reunió a los protagonistas de dos de los mangas más populares de la revista Weekly Shonen Magazine, Fairy Tail de Hiro Mashima y Los 7 pecados capitales de Nakaba Suzuki. Fue un one-shot especial navideño, pensado como regalo para los lectores de la revista. Se publicó en paralelo en ambas series, con capítulos que mostraban la interacción entre los personajes de los dos mundos. La historia se centra en los protagonistas de ambas franquicias. Natsu Grandiel y Meliodas se conocen en una historia ligera y cómica. Lucy y Elizabeth comparten escenas, mientras que otros personajes como Happy y Hawk aportan humor. Aquí, los mangakas cruzaron hasta sus estilos. Cada autor dibujó a los personajes del otro, lo que permitió ver cómo Mashima interpretaba a los héroes de los 7 pecados y cómo Suzuki retrataba a los de Fairy Tail. Este cruce representa la celebración del espíritu shonen, con énfasis en la camaradería, el humor y la acción. Es un objeto de colección para los fans, ya que no es común ver colaboraciones directas entre autores de series en curso. El crossover de Assassination Classroom y Psyche de 2013 es un especial cómico publicado por la revista Weekly Shonen Jump, que reunió a dos de las series más populares de ese año. Fue una obra breve, pensada para los lectores que seguían ambas series en paralelo. La obra, como las demás, es ligera y autoconcluyente. Koro Sensei, el maestro extraterrestre de Assassination Classroom, se enfrenta a Saiki Kusuo, el estudiante psíquico con poderes sobrenaturales. El choque entre los poderes de Koro Sensei y las habilidades psíquicas de Saiki genera situaciones absurdas y cómicas. Los personajes secundarios también aparecen, reforzando el ambiente de parodia escolar que caracteriza a ambas obras. Este es un ejemplo de cómo Shonen Jump utiliza los crossovers para reforzar la comunidad manga, ofreciendo encuentros inesperados entre héroes de distintas series. Representa la celebración del humor y la creatividad, más que un enfrentamiento serio. El crossover de Dynamic Heroes es un proyecto creado por Goganai que reúne a varios de sus personajes más icónicos en una misma historia, convirtiéndose en una especie de universo compartido del autor. Publicado originalmente en 2004 como un manga especial, el título fue concebido como un homenaje a las obras clásicas de Goganai y al sello editorial Dynamic Planet. Se trata de un crossover oficial, no un simple cameo, donde los personajes interactúan en una trama conjunta. El cruce reúne personajes como Mazinger Z y otros robots gigantes como Getter Robo, Devilman con su tono oscuro y apocalíptico, Curie Honey aportando el lado más ligero y estilizado, además de villanos del catálogo de Goganai. En la historia de este cruce, los mundos de los personajes colisionan en una historia que mezcla acción, ciencia ficción y fantasía, con batallas épicas entre héroes y enemigos comunes. Aunque cada obra tiene su propio tono,
En Dynamic Heroes se integran bajo el mismo estilo visual y narrativo, respetando las características de cada protagonista. Este crossover representa la fuerza del sello Dynamic Planning, que marcó la historia del manga y el anime en los años 70 y 80. Para sus fans, es un objeto de culto que permite ver a personajes que normalmente habitan mundos separados interactuar directamente. El crossover de Ultraman y Marvel es una colaboración editorial que unió al icónico héroe japonés Ultraman con los superhéroes de Marvel Comics, creando un puente entre dos tradiciones narrativas distintas, el tokusatsu japonés y el cómic estadounidense. Fue iniciado en 2020 como parte de un acuerdo entre Suburaya Productions, dueños de Ultraman, y Marvel Comics. Se publicó en formato de miniseries y especiales, con historias originales que expanden el universo de Ultraman en el mundo Marvel. El concepto del crossover es una reinterpretación de Marvel sobre Ultraman, adaptándolo al estilo narrativo del cómic, con un enfoque en continuidad, multiverso y conexiones con héroes como Spider-Man, Iron Man o Los Vengadores. Aunque las primeras miniseries se centraron en Ultraman, los especiales posteriores introdujeron cruces con personajes de Marvel, mostrando cómo el héroe japonés interactúa con este universo. Los artistas de Marvel reinterpretaron el diseño clásico de Ultraman, fusionando la estética tokusatsu con el dinamismo del cómic americano. Este cruce se forma con la miniserie de Rise of the Ultraman en 2020, Trials of the Ultraman en 2021 y Ultraman: The Mystery of the Ultra 7 en 2022, además de especiales en los mismos años. El cruce posee un significado transnacional, que demuestra cómo personajes japoneses pueden integrarse en el mainstream occidental. Refuerza la idea de que los crossovers no solo ocurren dentro de un país o editorial, sino que pueden ser puentes culturales globales. Para los fans, representa una oportunidad única de ver a Ultraman compartir espacio con íconos como Spider-Man o Los Vengadores. El crossover de Mashima Heroes, publicado en 2019, es un one-shot conmemorativo en la revista Weekly Shonen Magazine creado por Hiro Mashima, el autor de Fairy Tail, que reúne a los protagonistas de sus tres grandes obras, Brave Master, Fairy Tail y Eden Zero. Aquí, Mashima tuvo la libertad de celebrar su trayectoria y conectar sus universos narrativos en una sola historia. Como es de esperarse, la trama también es ligera. Los protagonistas se enfrentan a un nuevo enemigo en un escenario que mezcla elementos de sus respectivos mundos. Lucy, Ellie y Rebecca también aparecen, generando momentos cómicos y de camaradería entre personajes que nunca habían compartido viñetas. Refuerza la idea de que los personajes de distintos mangas pueden coexistir en un mismo espacio narrativo. Se convirtió en un objeto de colección para fans, porque es raro ver a un mangaka unir oficialmente a sus héroes en una sola historia. Si te gusta nuestro contenido, por favor dale like, suscríbete y participa en la caja de comentarios. Eso nos ayuda mucho para seguir adelante. Por favor, síguenos en nuestras redes sociales, ahí mantenemos la comunicación con todos ustedes. Además, en la descripción del video se pueden encontrar todas las referencias, bibliografías y generales por si gustan adentrarse en este tema. Los crossovers en el manga son mucho más que encuentros entre personajes, son celebraciones de la imaginación colectiva, desde el épico Cross Epoch que unió a Goku y a Luffy, hasta colaboraciones inesperadas como Lupin III contra Detective Conan, o los homenajes de Clamp. En Clamping Wonderland, cada cruce nos recuerda que los universos no tienen fronteras cuando se trata de emocionar a los lectores. A lo largo de esta serie, hemos visto cómo los mangakas y dibujantes de cómics utilizan los crossovers para experimentar, para rendir homenaje a su propio legado y para sorprender a los fans con combinaciones imposibles. Estos encuentros no solo generan curiosidad, también fortalecen la comunidad manga, creando momentos que se convierten en piezas de colección y en recuerdos compartidos. En definitiva, los crossovers en el manga son un puente entre mundos, un juego narrativo que nos invita a soñar con lo imposible y a celebrarlo juntos. Porque en el manga, cada cruce es una fiesta de creatividad que trasciende las páginas y se convierte en parte de nuestra cultura.